Hebreos capítulo 6. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento o de las obras muertas o de la fe en Dios o de la doctrina de bautismos o de la imposición de manos. Hasta ahí. Dicen, el autor a los hebreos, por eso la epístola es anónima el autor, por eso dice hebreos, ¿sí? Es a los hebreos y no, cuando comienza la carta, no se da a conocer el autor. Algunos dicen, la mayoría de los teólogos, por cómo se describe la carta, dicen que fue el apóstol Pablo. Otros dicen que fue Apolos. Otros dicen que fue Lucas. Lo cierto es que no se da a conocer por una simple y sencilla razón. Era tiempo de persecución. Entonces, si daba a conocer el nombre, ¿a quién fue escrito? A los hebreos, los judíos. Los judíos odiaban, los fariseos, los que estaban en todo lo que tenía que ver, fariseos, judíos, odiaban a los cristianos, más porque los cristianos venían ganando almas. Y fíjense que el apóstol Pablo, por ejemplo, era un fariseo de fariseo, estaba en la línea de la enseñanza judía y se convirtió al cristianismo, se convirtió al Señor. Entonces comienza, después de la persecución, comienzan estas epístolas, estas cartas, y dice que fue enviada a un grupo de cristianos, que había muchos judíos que todavía estaban ahí y como que querían convencer de vuelta a los cristianos a volverse atrás. Por eso acá es donde dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. El apóstol Pablo decía, no retrocedan en su fe. Digamos, el judaísmo estaba nuevamente queriendo ganar terreno. Entonces el autor no pone el nombre porque corría peligro de vida. ¿Sí? Lo podrían matar, lo podrían asesinar, pero lo cierto es que es una carta, una epístola muy pero muy profunda, en la cual entrona Cristo, en la cual verdaderamente hay un Cristo muy pero muy explícito, y habla de algo que tenía que ver con que habían vuelto atrás. Él pensando que ya eran maduros, él pensando que ya tal vez estaban sobreedificando y avanzando en la fe, tenía que volver a la base, tenía que volver al cimiento, porque evidentemente hubo un retroceso. Entonces esta carta fue escrita justamente para eso. No vuelvan atrás, prepárense, vuelvan a las bases, vuelvan a los rudimentos, vuelvan al fundamento. Y el fundamento o el cimiento es clave y es fundamental, de ahí viene fundamento, fundamental para poder edificar algo y que se sostenga. Los constructores, albañiles, aunque ahora somos todos albañiles, pero están los constructores que saben muy bien, el cimiento es clave, el lugar, la tierra, de acuerdo a cómo está. No podés ponerte a edificar en un lugar donde hay tal vez arena o tierra que no es fuerte, que no está bien firme. Es necesario un buen cimiento. Bueno, el cimiento tiene que ver de la iglesia con algunos rudimentos de la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza. A las iglesias les falta enseñanza. Vivimos la era de una iglesia emocional. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que podamos ministrar en el Espíritu, que Dios nos toque, que la persona sienta el fuego, pero necesitamos poder ser enseñados y arraigados en la palabra del Señor. Porque justamente las iglesias que no están bien preparadas en eso, viene cualquier chantulín y la iglesia decae. Hemos visto miles de iglesias divididas por ciertos profetas que con la emoción y la manipulación comenzaron a engañar a la gente. Pero lo que es triste, porque no es que engañen al pueblo, el primero que engaña es al pastor. Y el pastor es la puerta para que la iglesia... Pero muchísimos testimonios. Entonces, ¿qué es? Es bueno tener enseñanza de la palabra. Y hoy quiero hablar de la imposición o la impartición de manos.
Primero, estamos totalmente de acuerdo de esto. Y hay es justamente parte de la imposición de manos, es parte del fundamento. Una iglesia que se frena, una iglesia que le baja la persiana, una iglesia que se frena al mover, al poder de Dios, se fosiliza, se seca. Puede tener todo y no tiene nada, hermanos. Puede tener todo, el mejor sonido, la mejor alfombra, las mejores personas ciertamente en el trabajo, bien organizaditos, pero si no está el poder de Dios, si no está la presencia de Dios, si no practican lo que la palabra de Dios dice, se secan, se fosilizan. Nosotros no queremos que esta sea una iglesia seca. Nosotros no queremos que esta sea una iglesia muy bien organizadita, tan organizadita que el Espíritu Santo queda afuera. Nosotros eso lo desechamos. Soy el primero que lo desecho. Yo quiero una iglesia llena del poder de Dios, llena de señales, llena de dones, lleno de gloria, pero con el orden y basado en la palabra del Señor, porque es importante. Entonces la imposición de mano es bíblico. La palabra ahora lo vamos a ver. Y es importante que tengamos en cuenta varias cosas. Voy a darles algunas ilustraciones. En el 2010, en el 2011 me invitaron a predicar a una ciudad, que no voy a decir cuál es, y el pastor me dijo, van a ser 3 noches de liberación. Yo quiero que vos vayas para hacer guerra, para orar, para declarar liberación. Listo, con algunos hermanos que estábamos acá, nos preparamos, empezamos a orar, fuimos. Y era un club que se había hecho, y eran 3 noches de liberación. Si ustedes me dan mi impresión, era prácticamente como la Iglesia Universal, una cosa así, y ahora les voy a explicar por qué. Empezamos a hacer guerra, había mucho ocultismo, esos pueblos de mucha brujería, mucho ocultismo, y cuando empezamos a hacer guerra se empezaron a manifestar las personas, porque lo importante de la manifestación es que salga todo lo que está adentro. Eso es lo más importante. Lo que más quieren los demonios es pasar desapercibido, porque los demonios, dice la palabra, creen y tiemblan, hacen un poquito más que nosotros. Nosotros creemos, todavía no temblamos delante del Señor. Porque algunos dicen que debe haber manifestaciones o no debe haber manifestaciones. Hay que cuidar a la persona, siempre. Pero lo más importante es que todo lo que esté oculto salga a la luz. Eso es lo más importante. Y comenzaron a haber manifestaciones. El tema es que nosotros guerreábamos y yo veía que la persona que supuestamente tenía que llevarse a ministrar no se llevaba a ministrar, pasaba por un túnel. ¿Vieron en la tele con el túnel de la bendición, algo así, de la Universal? Que pasan todo y bueno, una cosa así. Y yo veía que la persona y volvía de vuelta. Y cuando me puse a ver, el pastor había establecido un sistema que todo el pueblo imponga manos sobre la persona que había recibido la liberación. O sea, volvía 20. Ahí realmente vi lo que la palabra dice, que vuelve peor. Pero en segundos. Digo, esta persona no había sido, venía, pero menos 20, rendemoniada. ¿Por qué? Porque había establecido que todo el pueblo pueda imponer manos y entonces las personas salían, pero tarareando para todos lados, porque recibían cierta maldición. No todos estaban en bendición. No todos tenían la autoridad y la autorización para imponer manos. Entonces, obviamente dije, no, seguí orando, no me puse. Una de las cosas que uno tiene que hacer es respetar la cabeza de esa congregación. Dios te bendice. Y pasó el tiempo y me di cuenta que en realidad ese sistema no servía, porque todo lo que estaban sirviendo estaban muy, pero muy mal. Demoníacamente hablando, porque es una ciudad con mucha brujería. Lo que había establecido este hombre es decir, bueno, que todos impongan mano y todo, bendecimos todo, que el pastor guerreamos todo, y en sí la persona no era bendecida. ¿Por qué? Porque se transmitía. ¿Existe la transferencia de espíritu? Sí. Algunos dicen que no. Yo creo totalmente que sí, por eso la imposición de mano. Cuenta un pastor que invitó a un evangelista a predicar. Por eso que todo esto tiene que llevar a que seamos serios con la imposición de manos. Porque quiero una iglesia ordenada y sana para lo que viene. Y este pastor invitó a un evangelista. Y cuando invita al evangelista, bueno, le da la autoridad. Los pastores somos la
la puerta para la bendición o para la maldición. Por eso, gran responsabilidad. Y le dio toda la autoridad. Este evangelista oró, ministró personas. Pasó el tiempo y comenzó a ver casos muy fuertes de homosexualismo, pero muy fuertes. 1, 2, 3 casos, un supuesto líder, y empezó a asustarse. Y comenzó a preguntarle al Señor. Y cuando comenzó a preguntarle al Señor, Dios a la semana le dio la respuesta. Este supuesto evangelista estaba practicando el homosexualismo, tenía una pareja. ¿Qué fue eso? Transferencia de espíritu. Entonces, es necesario saber quién te impone manos. Yo no me dejo orar por cualquiera. Yo sé quién a mí me impone manos. A veces hay personas que por ahí con emoción quieren venir. Cuando levantan, le saco la manito y que me lo ponga acá, no hay problema. Porque a mí me pone mano mi apóstol, mi pastor, algún que otro hermano más. Porque para mí es serio. Porque yo estoy dejando, aunque ahora vamos a ver que Dios nos cubre y todo, pero hay que tener cuidado. Entonces la iglesia ignora esto. Por eso que cualquiera que viene pone la cabecita. Cuidado, cuidado, cuidado. No todo lo que brilla es oro, dice una frase. Cuidado, no todo lo que es usado es aprobado. Cuidado, es necesario que estemos preparados con esto. Y con esto no quiero decir que no te dejes orar ni nada, sino que tengas tu discernimiento. La iglesia debe crecer en discernimiento. La iglesia debe crecer en conocimiento. Así como a los gobernantes no les conviene que el pueblo crezca en educación y en conocimiento, tristemente a muchos chantas de turno tampoco les conviene que el pueblo crezca, que el pueblo se instruya, que el pueblo se prepare en la palabra. Es necesario poder crecer y poder avanzar en esto. Entonces, es importante. Vamos a ir directamente. ¿Qué es la imposición de manos? La imposición de manos se define como el acto en el cual una persona pone las manos sobre algo o alguien con el propósito de transmitir espiritualmente bendición o maldición. ¿Sabían que los brujos imponen manos también, no? Los satanistas imponen manos. Por medio de la ley, es una ley, la ley del contacto y la transmisión. Por eso la palabra habla de eso. Y vamos a ir, Lucas 4:40, Lucas 4:40, Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a él. Y él, poniendo ¿qué? Las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Lo que están anotando también Marcos capítulo 16, del 17 al 18. Y podemos tener muchísimas frases bíblicas, o mejor dicho, versículos bíblicos que avalan la imposición de mano. Porque en realidad la persona necesita el contacto. En la mano o en el concepto de transmitir está la autoridad. ¿Por qué se desesperaban para que Jesús los toque? Porque en Él había autoridad y en Él había compasión y había deseo. O sea que no podemos cortar esto. ¿Por qué? Porque es totalmente bíblico y porque es lo que el Señor quiere. A veces hacemos lo que no tenemos que hacer. Nos vamos a curso y curso y curso y recurso, y las personas siguen enfermas. Y las personas siguen cautivas. Y las personas siguen sin paz. Jesús predicaba, enseñaba la palabra, pero sanaba a los enfermos, libertaba al cautivo y salvaba al perdido. Ese es nuestro ministerio, iglesia. Nuestro ministerio es sanar al enfermo, libertar al cautivo y salvar al perdido. Ese era el trípode de Jesús. Dice que, ¿conocen al pastor Ricardo Di Rocco? Que el Señor lo utiliza para sanar
diversos casos de personas que tienen pies más cortos y otras. El Señor lo está usando mucho en lo que es sanidades. Dice que su iglesia era una iglesia en Buenos Aires muy pequeñita, muy chiquita, y que le estaba buscando la vuelta por todos lados, con cursos, con cosas, con todo, con enseñanza, pero no le encontraba la vuelta, con la visión G12, con esto, con lo otro. Y un día va a verlo al evangelista Carlos Anacondia, y Anacondia le habla y le dice: este hombre, Di Rocco, tengo este problema, no puede crecer la iglesia. Y Anacondia le dice: bueno, yo voy a hacer que tu iglesia crezca, con un consejo que te voy a dar. No voy a ser yo, va a ser el Señor, pero yo quiero que vos te comprometas delante de Dios a nunca dejar de hacer esto. Bueno, ¿qué? Yo quiero que vos, cada vez que termines una prédica, prepares tu vida para orar por el enfermo, para orar por el que está perdido y para orar por la persona que tiene necesidad. Pero que no pase una reunión, todas las reuniones, y le hablaba así con esa pasión este hombre, y este hombre le hizo caso. Y cada vez que terminaba las prédicas decía: bueno, el que necesite, yo quiero orar. Empezó y comenzó a hacer campañas multitudinarias. La iglesia creció, los milagros empezaron. A veces los milagros no se sueltan porque no se ora, porque termina la reunión y estamos apurados para tal cosa, o las actividades. Muchas veces el espíritu frena porque las iglesias a veces no están, no solo preparadas, sino no están dispuestas a estar siempre con la necesidad. ¿Por qué el reino crecía? Porque Jesús estaba en la necesidad. Porque Jesús instruía, era rabí, era maestro, instruía en la palabra, seguro que sí, pero siempre estaba cubriendo la necesidad. Le hemos dado ese rol a otras instituciones que están creciendo. Le hemos dado ese rol a otras iglesias que están lejos de lo que es Dios, como por ejemplo las iglesias católicas, no las carismáticas, en nombre de vírgenes, en nombre de demonios, y hacen un trabajo excelente a nivel caridad y a nivel cubrir necesidad. Entonces es necesario que la iglesia esté preparada y esté dispuesta, que es lo más importante. Poder orar por la sanidad, poder orar por los enfermos, poder tener un sentido de compasión. Entonces impartían sanidad. 2. Impartían bendición. Mateo 19, del 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15. Mateo 19, del 13 al 15. Así nos metemos en dudas y cosas que tengamos acerca de esto. Entonces fueron presentados unos niños para que Él pusiesen las manos sobre ellos y orasen los discípulos. Y les reprendieron, pero Jesús les dijo: dejad a los niños venir a mí y no le impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Se impartía bendición, se imponía manos. Qué importante, hay personas que dicen: a mí me gustaría imponer manos, a mí me gustaría orar, pasar adelante y orar por las personas porque tengo cierto don. Comenzá con tus hijos. Comenzá con tus hijos. Porque pasamos poniendo mano con otra persona y descuidamos lo más importante, que no son nuestros hijos. ¿Le impusiste alguna vez mano a tus hijos? Sí, le pegué. No. ¿Oraste? ¿Los cubriste? ¿Declaraste bendición? Empezá por ellos, porque ahí vos tenés autoridad, ahí tenés más autoridad que cualquiera. Pero más autoridad, imposible. Por tus nietos, por tu familia. Ahí tenés toda la autoridad para poder hacerlo, sobre todo tus hijos. Cuando uno quiere bendecir, va a poder hacerlo, pero es necesario comenzar por la familia. También había impartición de dones y llamamientos. Primera epístola de Timoteo, capítulo 4:13, por la impartición de manos, por la imposición de manos, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Porque cuando uno imparte o impone, está declarando algo en los cielos. Yo asumí el llamamiento pastoral
a los 19, 20 años. No me habían impartido las manos. Seguía sirviendo al Señor como obrero, pero ese día en el cual un cuerpo de pastores de la provincia de Buenos Aires oró con el apóstol Néstor, yo sentí que una cobertura y una autoridad venía sobre mí. Aunque antes Dios me usaba igual, pero algo vino distinto, que tiene que ver con lo que dice la palabra. El presbiterio que imparte, que impone y que da cobertura y autoridad. Por eso que es importante que hagas lo que hagas, tengas cobertura. Que hagas lo que hagas, tengas la autoridad y la autorización dentro de la cobertura. Impartición profética. Vamos a ir un poquito más rápido. Génesis 48:14. En la cultura judía que se hacía sobre los hijos, Jacob imparte proféticamente sobre Efraín y Manasés y sobre todos sus hijos. Y eso que declaró fue hecho. Lo que declaraban era hecho. Hoy la impartición de manos tristemente perdió cierto efecto porque justamente se hace por hacer, no se le da la trascendencia, la seriedad, no se le da el sentido fuerte, ya sea del que imparte como de aquella persona que dice me va a orar tal persona. Se impartía proféticamente y se declaraba la bendición. Ahora vamos a ir un poquito más prácticos y más rápidos, pero ¿quiénes pueden imponer manos? ¿Y cuándo se produce esa bendición? Marcos 16:17 dice que los apóstoles, los discípulos, imponían manos y Dios confirmaba. Toda persona que haya nacido de nuevo, aceptando a Cristo como Señor y Salvador, en plena relación con el Señor, en autoridad y bajo sujeción dentro del cuerpo de Cristo y en el contexto de la familia, de algún enfermo y de alguna persona eventual, puede imponer manos. A Anacondia le prohibieron imponer mano adentro y dijo, bueno, hay alguna posibilidad que si estoy en comunión, todo, puedo orar por los enfermos. Anda, le dijo el pastor. Y ahí comenzó las campañas de Carlos Anacondia. El imponer manos, no sé por qué se desesperan para imponer acá adentro, con todo el mar que estamos en una pecera comprimido y tenemos un mar donde hay tanta necesidad. Es necesario tener un sentido de, número uno, saber que estás bajo sujeción. Hay personas que se han mandado literalmente, hermano, imponer manos sin cobertura, sin autorización, y Satanás los hizo percha. Tengo pruebas fehacientes de esto. Se han mandado, por eso que cuando en las campañas de Anacondia lo primero que pide es que la persona que va a servir esté bajo autoridad, bajo una iglesia local, porque los demonios son 20.000 veces más organizados que el pueblo de Dios. Por eso saben muy bien de jerarquías, ellos saben muy bien de respetar autoridades. Entonces la persona a veces que tal vez viene, y esto es para los nuevos que vienen con deseo, con gana, cuidado, vas a tener de a poquito el tiempo y la oportunidad en sujeción, en amor, para poder hacerlo, porque queremos cuidarte. Porque queremos, a ver, Ale, fíjate los chicos, por favor, no por mí, sino que por ahí distraen al pueblo. Porque queremos cuidarte. Entonces es necesario poder estar bajo autoridad y bajo sujeción. No es tan fácil esto. Dice la palabra del Señor que ni Judas se atrevió a proferir juicio contra Satanás. Y cualquier persona que no tiene a veces ningún conocimiento dice cualquier cosa, después hay una guerra espiritual en esto. Cuidado con esto. Y no es meterle miedo, sino es tener justamente el temor del Señor. Ministramos a una mujer allá en Bahía, que estuvo un tiempo alejada y se metió a hacer guerra espiritual. No sé cómo, se le filtró al pastor Néstor y se metió a hacer guerra en la campaña de Anacondia. Tuvo 3 o 4 meses enferma de los riñones, no se podía ni levantar de la cama. Y ella misma decía, yo me mandé una macana, yo me metí donde no me tenía que meter, yo no pedí permiso, ella misma, eso sirvió para traer al pueblo cierto temor y cierta cosa, que esto no es un juego.
No es un juego. Dios la bendijo, después la cubrió y hoy está sirviendo nuevamente. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes pueden imponer? ¿Esto quedó claro? ¿Sí? ¿Amén? Pueden hacerlo sobre sus hijos si están en autoridad, si están en sujeción, si no hay puertas abiertas. Si no hay puertas abiertas, yo entiendo la guerra espiritual, pero la persona que me viene a hablar de guerra espiritual y nadie lo tome a mal y todavía está con el cigarro, no me puede hablar de tema espiritual. No, por favor, nadie lo tome a mal, entiéndanme bien. Me explico que lo hago con amor, ¿sí? Personas que me dicen, no, porque hay guerra acá adentro, hay qué cosa, y se la pasan en el bingo, yo qué sé. No, a ver, cuidado. Porque eso no es, si que nos metemos con guerra, tengamos toda la puertita cerrada. Si no, no hagamos guerra, digamos qué lindo, bueno, gloria a Dios, vengamos, buscamos al Señor y listo. Pero cuando te metes, cuidado. Es necesario tener puertas cerradas para imponer mano, porque te quiero cuidar y soy responsable, porque si te pasa algo, yo voy a ser el responsable de no enseñarte. Si hay puertas abiertas, no impongas mano. Más vale si querés orar por la persona, Señor, abrazala, no sé, pero no impongas mano, porque estás abriendo puertas espirituales. ¿Sí? ¿Amén? Yo sé que duele, a mí me duele más todavía, pero es necesario comenzar de esta manera. ¿Quiénes lo pueden hacer dentro de la iglesia? Primera epístola de Timoteo 5:22 dicen que estaban impartiendo. A ver si alguien me lo puede buscar. Primera de Timoteo 5:22. Primera epístola de Timoteo 5:22. Acá está lo que les expliqué, me anticipé. ¿Qué dice? ¿Sí? Sello todo lo que hablé antes con este versículo. Con ligereza no. De hecho, ahora vamos a ministrar, porque tal vez hay muchas personas que recibieron impartición de personas que no estaban autorizadas dentro del marco de Dios y fueron tristemente afectadas. Entonces, para tener ese sentido, ¿quiénes pueden imponer mano a la congregación? Las personas que rindan los requisitos anteriores, pero que por sobre todo esté autorizada por él. ¿Va de vuelta? Que esté autorizada por él. Entonces, porque van a haber cultos donde Dios se va a manifestar, nadie imponga manos. Nadie. 2 o 3 veces lo quisieron hacer, yo lo pude divisar y a la persona enseguida la frené. La primera manera o la primera forma que hago tal vez agarrar la parte. Si la cosa sigue, ha pasado, y algunos hermanos conocen cómo ha sido la cosa, lo he tenido que hacer públicamente. Le he tenido que decir a una mujer, no me pongas mano, querida, porque ya te lo dije la primera vez. Y es triste eso porque queda expuesta. Entonces, es preferible prevenir antes. Ni ustedes se dejen imponer, salvo que el pastor diga, Roxana puede orar por las mujeres. Salvo que el pastor dé la orden, dé la autoridad, eso es otra cosa. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Amén? Entonces, ayúdenme a ordenar, sobre todo los domingos, porque a veces yo no veo, y hay personas que me han dicho, pastor, allá atrás hay una hermana imponiendo mano. No, enseguida, no. Si el pastor no te autoriza, no. ¿Sí? Tienen toda la autoridad para eso. Porque esto es comenzar a poner orden de entrada y dejar que Dios se manifieste, pero en eso, porque ¿qué hace el enemigo cuando Dios se manifiesta? El enemigo quiere traer confusión y quiere trastocar o distorsionar la bendición en maldición. Entonces, cuando hay momentos de guerra, momentos de ministración, impone mano el pastor o la persona que va a estar autorizada. Si no, no. ¿Amén? Bien, porque quiero cuidarlos y quiero cuidar a la iglesia. ¿Qué pasa con la persona, para que no haya ningún temor? ¿Qué pasa con la persona que se dio la autoridad a otras personas que impongan mano y esas personas se dieron cuenta que tal vez o estaban en pecado o estaban... Bueno, es importante aclarar esto. Número 1, de acuerdo a la palabra de Dios, por sobre todo
está el cuidado y la cobertura del Señor. ¿Cuántos creen esto? Por sobre todo. Y en la cruz del Calvario, Cristo siempre nos da la victoria. La persona que está a mí me han orado personas que tal vez yo después me di cuenta que no estaban en comunión. En Bahía nos comimos una tremenda. Vino un pastor, entre comillas, eso fue para enseñanza para todos. Yo no era pastor, pero me hago cargo porque era parte del pueblo, además me dejé orar. Este pastor, que tristemente no era pastor y falleció en Buenos Aires, Bustamante creo el apellido, era un chanta encubierto, pero muy encubierto, y conocía la palabra. Y lo trajo Miguel Ceja, así que era dentro del... Néstor averiguó allá y dijo, sí, puede ser, es de testimonio, tiene su familia, supuestamente, le decía Miguel Ceja, y vino. Y empezaba a dar series, ya cuando hablan tanto de la guita, ya ahí empezás, ya no es discernimiento, es simplemente sentido común. Y empezaba, que la plata, que esto, que el otro. Bueno, nosotros entramos toda la iglesia entró así, como un caballo. Entramos y oró por nosotros, salvo un profeta, Sergio Lari, que no era en ese momento autorizado, y le dijo, Néstor, este hombre es un chanta. Yo te lo digo acá, delante. Néstor se puso, bordó, no lo escucharon mucho, dice, Dios me dice que este hombre es un chanta. Este hombre vino a robar acá. Bueno, quedó ahí, siguió, lo dijo la primera noche, eran 3 noches, o sea que el Señor lo advirtió. Las 3 noches, estafó gente, agarraba a los que por ahí más plata tenían, había hecho una página virtual que tenían que poner para el Señor y que iban a hacer, era como una empresa, y después esa página era una página fantasma, no había nada. Empezó a investigar Néstor, bueno, fueron 20.000 personas estafadas, familias se fueron de la congregación, fue un desastre, pero un desastre por todos lados. Y yo lo primero que dije, oró por mí, como muchos. Y fui a la presencia del Señor. Y Dios me dijo, si vos tenés puertas cerradas y no tenés puertas abiertas, yo te cuido y te cubro. Si mi sangre tiene poder, con puertas cerradas. ¿Por qué a esta mujer le pasó eso? Porque tenía puertas abiertas. La persona que tiene puertas abiertas está en pecado, está en adulterio, está en fornicación, está en pornografía, está en vicio, no sé. Hay puertas abiertas y se deja orar por alguna persona, algún lobo disfrazado de oveja, va a ser afectado. Porque no tiene la autoridad, pero la persona que está orando, que está buscando, que está haciendo bien, el Señor los cubre. Pero por eso es necesario hablar de esto. Quédense tranquilos que yo no voy a meter acá a nadie que imponga mano por ustedes. Quédense re tranquilos. Pero es necesario entender y saber que Dios nos cubre, pero que esto es serio. Porque si no lo hacemos, como dice la palabra, con ligereza. Bien, ya terminando. El cristiano en autoridad, en santidad, en comunión y con puertas cerradas, esa transferencia no tiene efecto, porque está el cuidado de Dios. Pero el cristiano que tiene puertas abiertas está débil y está susceptible a que pueda ser maldecido o afectado. ¿Cuándo la impartición o la imposición de manos se activa en el cristiano? O sea, ¿cuándo es que se produce la bendición? Porque esto está muy de moda. Hasta incluso hoy lo hacen hacer por la tele o por la computadora. Pero ¿cuántas veces han visto pasar y pasar personas que se caen, personas que lloran, personas que levitan en el aire, personas que sienten fuego, pero que su vida sigue igual? ¿Han visto algo así? Porque en realidad no está en el concepto de la oración, sino en que vos apliques lo que recibiste. Porque si no aplicás lo que recibiste, el efecto no es caerte, ni el efecto no es hacer cosas para llamar la atención. El efecto es que si te caíste y recibiste de Dios, es poder llevarlo a cabo en tu casa, en tu familia, en tu vida. Ahí está la cosa.
En el tiempo de la caída estaban todos, si se cae, si no se cae. Y algunos se caían porque para caerse, si está de moda me tengo que caer. Había 2 o 3 valientes que decían, no, yo siento el toque de Dios de otra manera. Y lo que es peor, es que muchos pastores caían en que si no se cae, y era venir con... Y si no se cae, a ver, no. Yo le digo todo lo que he vivido, Me agarraron una fila así, entonces el pastor venía y oraba, tac, 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 uno se caía, el otro no caía, y 2 o 3 que no nos caíamos, flojo, me hacía así, flojito. Está Dios acá de testigo, que me fulmine si estoy mintiendo. Flojito. No, vos te... No, yo siento de Dios, pero no. Yo, por ejemplo, por ahí me he caído, pero soy de llorar internamente, pero no todas las personas. Entonces la persona termina haciendo eso, pero después sigue igual, se recae, pero después al otro día su vida está igual. El concepto no es si te caes o no te caes, porque hay personas que se van a caer por el poder de Dios. Hay personas que van a llorar, otras se van a arrodillar, otras se van a sentir gozo del Señor, otros van a estar temblando por el Espíritu, por la presencia de Dios, pero cada persona es distinta. El concepto es qué haces después de eso. Ahí está el tema. Y tristemente muchas personas, sobre todo pastores o líderes, terminan cayendo en eso. En decir que se caiga. No, el efecto no está en que se caiga. En que la persona sí haya recibido, haya dicho, Señor, yo realmente tomo esta palabra y la aplico por obra. Amén. Entonces esto es importante. Si alguna persona ha sentido eso, no hay problema después y viene a hablar conmigo, yo les voy a explicar. Y de ninguna otra persona recibir ese tipo de imposición de mano. ¿Sí? ¿Amén? Bien. Entonces, ¿cuándo se activa esa palabra? Cuando uno la toma, la palabra es activación, cuando uno la toma, la cree, pero la fe sin obras está... Y la aplica. Cuando la aplica es... ¿Cuántos fueron como Freyson a buscar a Benny Hinn y después sus ministerios siguieron igual? Porque uno hizo algo diferente, empezó a aplicar cosas. ¿Cuánto van? Ahora está de moda Miami y Colombia. Así que hay pastores que ya le piden a la congregación que le paguen el pasaje, así que vayan poniendo. Nada. Desastre, eso también otro desastre y lo tengo que decir. Y la gente le pone para que puedan ir, los tipos sacan fotos con la familia en Colombia, en Miami, con la plata del pueblo. Y eso a Dios le duele, y a mí también. Porque se abusan de la fe, se abusan de gente que realmente le quiere. Esa gente seguramente va a ser bendecida. Me siento tocado porque una mujer me dijo, en una ciudad, yo no puedo, pastor, poner para que mi pastor vaya, y todos pusieron y yo no pude porque no tengo para comer, en Pringles, y me dio un dolor que tuve toda la noche mal, porque la gente tiene fe, tiene deseo, y estamos viviendo tiempos peligrosos, muy peligrosos. Entonces esto no es broma, esto es serio. La impartición está en la activación de que vos cumplas la palabra. Si vos tenés la misma palabra, si vos tenés la palabra profética más segura, si vos tenés al mismo Espíritu Santo que obra en Miami, en Colombia, está acá en Azul y te está esperando cada día y cada noche para ungirte, para que sanes enfermo, para que libertes cautivo, para levantarte, solo es buscar. Es sencillo, pero a la vez es un precio alto, porque esos hombres pagan un precio para estar donde están. Pero la gente quiere comprar los pedacitos de bendición cuando tenemos al pan de vida. Es necesario activar
activarla. Si oraron por vos, activala. No viva de profecía en profecía. Activala. Si Dios te dijo que vas a tener riqueza, Dios te va a dar el poder para hacer esa riqueza. No van a venir del cielo. No te vas a, mucho menos, sacar la lotería. No va a venir nada mágico, porque Dios no es mágico. Es con trabajo, es con oportunidades, es con esfuerzo, es siendo 10 veces mejor. Y vas a llegar a ser rico como Dios te dijo, pero porque vos vas a activar la palabra que Dios depositó en ti. La palabra se deposita y ya eso es tu responsabilidad. No va a llegar solo. Dios va a estar siempre contigo, pero vos tenés que ir en pos de eso para que se active. Y por último termino, algunos mitos de la caída, ya lo dijimos, me anticipé también. La caída no tiene el efecto, sino el concepto de aplicar la palabra.